Muy buenas tardes, maestra Marisol. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Sean bienvenidos y bienvenidas. La voy a hacer hospedadora, maestra. Buenas tardes, gracias, Listo, maestro. maestra. Vamos a iniciar. Tenemos 9 alumnos en plataformas. Iniciamos sesión de hoy. Bienvenidos. Correcto, gracias. Vamos a continuar entonces. Bueno, pues hoy, como ya vamos a dar continuidad a nuestro seminario de hemodiálisis, hoy vamos a ver un tema muy importante y muy bonito. Y ustedes habrán visto que hay muchos estudios, muchos metaanálisis sobre esto. Hay estudios comparativos. ¿Cuál es la calidad de vida que tiene un paciente en hemodiálisis o en general en una terapia de reemplazo renal, diálisis, hemodiálisis o trasplante renal? Hoy me voy a enfocar exclusivamente al paciente en hemodiálisis. Calidad de vida y enfoques centrados en el paciente en hemodiálisis, porque acuérdense que al día de hoy todo es centrado en la respuesta humana que está presentando ese paciente. Entonces, damos el tema ahí si gustan o tienen alguna duda, ya saben que con gusto yo los escucho y lo comentamos o al final de la clase, como ustedes me digan. Entonces, como nosotros sabemos, pues la hemodiálisis es una terapia sustitutiva renal, que ya la hemos visto, que permite la supervivencia de personas con enfermedad renal crónica avanzada. Recordemos que enfermedad renal crónica avanzada es un deterioro lento, progresivo e irreversible de la función renal que es secundario a una patología de base, que puede ser pacientes que son diabéticos, ya lo hemos comentado, hipertensos, que tienen alguna glomerulopatía, que tienen algún factor de riesgo para desarrollar la enfermedad renal. El padre está en una terapia de sustitutiva, o la mamá, o el hermano, o tienen riñones poliquísticos, o tuvieron falla renal aguda y quedaron en enfermedad renal crónica. Por ejemplo, una paciente que hace preeclampsia severa o eclampsia severa y que desafortunadamente queda en hemodiálisis. Entonces, a eso se refiere con enfermedad renal crónica avanzada, las personas que tienen deterioro lento, progresivo, pero que ya no es reversible de la función renal, ¿no? Sin la cual tiene importantes repercusiones físicas, psicológicas y sociales, porque la enfermedad renal, una vez que el paciente está en la terapia sustitutiva, afecta todos los aparatos y sistemas, ¿sí? Y en hemodiálisis, en diálisis, también va deteriorando. En los últimos años, la atención nefrológica ha evolucionado desde un modelo centrado en parámetros biomédicos hacia un enfoque centrado en el paciente, donde la calidad de vida relacionada con la salud se considera un resultado clave del tratamiento. Pero vamos a ver en el transcurso de esta plática que sí es clave que el paciente tenga apego al tratamiento, apego a la dieta, sin duda, ¿no? El paciente que va a tener un buen apego a la dieta, pues le va a ir mejor, va a mejorar, va a controlar sus niveles de electrolitos, sus niveles de azuados principalmente. Pero ¿saben qué influye mucho en la calidad de vida? La atención que tenga el paciente de sus familiares, más que nada. El que él se sienta querido, el que él se sienta que alguien lo necesita, eso influye mucho. ¿Para qué? Pues para que el paciente diga, no, pues yo le hago falta a mis hijos, yo le hago falta a mis nietos, yo voy a tomar mis medicamentos para que no me hipertense, para que no haga picos de hiperglucemia, yo voy a comer bien para que no me desgaste, ¿no? Entonces, eso es lo que lo motiva al paciente a pegarse. Eh, Actualmente, las guías internacionales y modelos de atención recomiendan integrar la perspectiva del paciente, tomarlo en cuenta, sus valores, sus preferencias y experiencias como parte fundamental de la toma de decisiones clínicas.
Hace poco oía yo a un nefrólogo en una clase que estaba dando y entonces alguien le preguntaba, bueno, doctor, ¿y qué es mejor? Le preguntaban, ¿diálisis o hemodiálisis, no? Y yo pensé que el doctor iba a contestar, pues que depende, iba a empezar a explicar, ¿no? Que la diálisis es intracorpórea y la hemodiálisis es extracorpórea y que por ahí pensé yo, y no, y se me quedó muy presente y el doctor le dijo a los alumnos, le dijo, depende, todas las terapias son sustitutivas, pero va a depender de lo que el paciente quiera y qué razón tiene, ¿no? Desafortunadamente en nuestro país pues se tiene que manejar por protocolo primero diálisis y después hemodiálisis, pero el doctor decía, el éxito de una terapia va a depender de lo que el paciente quiera. ¿Por qué? Porque si el paciente quiere hemodiálisis, él se va a sentir contento, se va a sentir a gusto, va a entrar con confianza a esa terapia de hemodiálisis, pero si el paciente no quiere y ustedes le ponen diálisis peritoneal, pues va a estar disfuncionando el catéter, no va a tener apego al tratamiento, ¿no? Y es cierto, yo me quedé analizando y dije, sí, tiene razón el doctor, por eso es el fracaso de las técnicas, porque el paciente no se cuida, el paciente no está a gusto, pues, con la técnica que se le ha dado. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, en nuestro país no se toma en cuenta eso, pero el doctor tenía mucha razón cuando dijo, que hay que tomar en cuenta la decisión del paciente. Un paciente dice, si ustedes le dicen, se va a ir a diálisis peritoneal y el paciente no quiere, nunca va a pegarse, nunca va a tener ese apego, nunca se va a cuidar por más que tú le digas, ¿no? Pero si él quiere estar en hemodiálisis y él se siente a gusto, él se va a cuidar. Entonces, esto se los platico porque viene al caso, porque ahora lo que se trata es de que el paciente participe activamente en la toma de las decisiones, que él esté de acuerdo con lo que a qué terapia va a ir, que él se le explique que se va a cuidar su fístula, pero que él quiera cuidársela. Entonces ahora se está tomando en cuenta también ese aspecto. Entonces, cuando hablamos de calidad de vida en hemodiálisis, la calidad de vida relacionada con la salud se define como la percepción subjetiva que tiene el paciente sobre el impacto de su enfermedad, qué piensa, cómo se siente, ¿no? El paciente y tratamiento en su bienestar físico, psicológico y social, porque el psicológico es el que más afecta a la enfermedad renal y principalmente las terapias sustitutivas, porque es un cambio completo de un estilo de vida al que el paciente no está acostumbrado. El paciente tiene que cambiar sus hábitos y la de sus familiares. El paciente tiene que estar 3 veces por semana en una institución o en una clínica de su preferencia, pero es al horario que le toque, el horario que le den, no es el horario que él quiera, porque ya la hemodiálisis está saturada, entonces se le abren los espacios al paciente y es en los espacios que él quede. Entonces, por eso es que es un cambio completamente, es un impacto, ¿no? El paciente jamás en su vida ha entrado a un servicio donde ve cómo sale la sangre y la regresan en términos coloquiales, cómo se lava su sangre del paciente. Entonces, esto representa un impacto, tiene miedo, tiene rechazo al tratamiento, tiene enojo, ¿no? Porque a mí me pasó esto, porque al vecino que es diabético no le pasa esto. Entonces viene esos sentimientos encontrados, viene el enojo. Y al él estar enojado no entiende razones, hace complicada la vida de sus demás familiares y entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Al personal no lo respeta, le grita, es prepotente y muchas veces dice las compañeras es que yo trato de ser amable, sí, pero hay que comprender, ¿no? Entender esa parte por la que está pasando el paciente. Muchas veces no tiene el recurso para venir al hospital, vive a 6 horas de aquí de la ciudad y tiene que venir el paciente. A muchas veces se le pone en el turno de las 7 de la mañana y el paciente llega a veces a las 4, 5 de la mañana, haga frío, haga calor, llueve,
el paciente tiene que estar ahí puntualmente. Entonces, para él todo esto pues representa una vida compleja, ¿no? Una vida que tiene que cambiar a lo que él estaba acostumbrado y no nada más él, sino sus familiares. Entonces, en pacientes en hemodiálisis, la calidad de vida abarca principalmente el estado físico y funcional, los síntomas asociados a su enfermedad. Sí, el paciente puede que esté o no, no puede, está hipercalémico, está en acidosis metabólica, está edematizado, el paciente está fatigado, no tiene hambre, tiene náuseas, tiene vómitos, no tiene ganas de nada. Y así tiene que trasladarse a su clínica o a su unidad de hemodiálisis. La salud mental y emocional pues se ve deteriorada por todo el proceso en el que está pasando. Hay relaciones sociales y familiares complejas, y si es una persona que está sola, y si es una persona que está en un asilo, y si no tiene a nadie, o si es una persona como es la ley de la vida, los hijos se van, los hijos crecen, a su vida se les hace difícil venir a cuidar al familiar enfermo, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo que el paciente pues tenga un deterioro tanto físico como emocional y mentalmente. El rol laboral y social a veces se encuentra perdido, está detenido, no puede el paciente trabajar porque pues no tiene las condiciones hemodinámicas para hacerlo, y la percepción de carga de la enfermedad, ¿no? Que siempre la va a llevar con él. Entonces, como ven, pues el paciente que está en una terapia no la tiene fácil, tiene muchos factores en contra, y aunado a todo lo que yo acabo de decir, imagínense ustedes que llegue a una unidad de hemodiálisis, es su primera sesión y se encuentra con Marisol mal encarada, enojada, frustrada, la enfermera, es un servicio que no me gusta, que me mandaron a la fuerza. Todavía, ¿sí? La persona viene con mucha carga emocional y se encuentra con mi persona así, en esa situación. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué impresión se llevan, ¿no? Ustedes con su familiar vienen pues con miles de preguntas, vienen cómo es la hemodiálisis, qué es la hemodiálisis, qué le puede pasar a mi paciente, se puede morir en la hemodiálisis. ¿Qué? Ustedes traen miles de preguntas como cuidadores, como familiares, y que se encuentren con una cara alargada, enojada, frustrada, que les está gritando, que les esté regañando, y todavía pues ya pasa el paciente, y que se encuentre con un personal no calificado, no empoderado, no actualizado, y que esté, el catéter no me da, y que esté alarme y alarme, y que se le coagule el sistema al paciente, siendo su primera vez, y que se pierda 350 o 250 mililitros de sangre en esa primera sesión, el paciente está anémico, se va peor de lo que vino, no se le puede ultrafiltrar, no se le puede dar el tratamiento, el catéter está disfuncional todavía, ¿no? El paciente carga con eso, y viene otra vez el paciente, o si es una fístula, se le extravasa porque no hay experiencia en ese procedimiento. Entonces, aunado a todo lo que el paciente trae, a toda su carga emocional, a todos sus procesos que trae, su vida personal, todavía se enfrenta con este personal, ¿no? Entonces, la situación pues sí se vuelve bastante compleja. Bueno, es que estoy viendo el chat aquí, pero es que me interrumpen mucho porque yo pienso que me preguntan, pero están pasando listas. Si gustan pasar la lista al final, por favor, porque luego siento que me están preguntando y no es así. Bueno, entonces, eh, hay instrumentos, los instrumentos para medir la calidad de vida del paciente, así como también acá se mide el grado de satisfacción del paciente. La enfermera se presenta con él, sabe cómo se llama su enfermera, es amable, ¿no? Igual, los instrumentos más utilizados son los de las guías Kadoki y Kadoki 36 y Kadoki SF, SF36, CQ5D. Estos instrumentos permiten, ustedes los pueden en el Google o métanse a los buscadores y ahí los van a encontrar, vienen en inglés.
Estos instrumentos permiten evaluar de forma sistemática dominios específicos afectados por la enfermedad renal y su tratamiento. Y yo estuve ahí eh, traduciéndolos, ¿sí? Yo tampoco sé inglés, yo nada más lo sé leer, pero yo no lo sé hablar, entonces sí me cuesta trabajo, pero siempre pues con la traductora a veces se te van las palabras o ya yo veo quién me lo traduce, ¿no? Entonces, para que veamos sobre estos instrumentos, cuáles son los dominios específicos afectados. Y entonces vamos a iniciar. Las dimensiones de la calidad de vida afectada en hemodiálisis, primero es la dimensión física, ¿sí? El paciente tiene fatiga persistente y más cuando no se le da una buena dosis de diálisis, el paciente muchas veces, él refiere que se sale peor de lo que llegó porque no tuvo una buena dosis de diálisis y llega fatigado y se va fatigado. Tiene dolor musculoesquelético, tiene distrofia renal. ¿Por qué? Pues por el calcio, ¿no? Que el calcio, hay una relación calcio-fósforo, donde el fósforo quela totalmente el calcio de que tiene el paciente. Hay calambres, hay hipotensión, ya lo vimos, intradialítica, y eso por poner solo unos ejemplos, porque durante la sesión de hemodiálisis, si no se aplica correctamente la valoración inicial del paciente o no se establece el peso seco, peso seco es la ganancia que tiene el paciente durante esos 2 días que está en su casa, ganancia interdiálisis o ganancia intradialítica, ¿no? Esa es la ganancia. El paciente si orina, el paciente es, por ejemplo, si un paciente orina 500 en todo el día, entonces el paciente por día tiene derecho a consumir 1 litro de agua, por decirlo así, pero es caldos, es el agua de su pastilla, son sus bebidas, su avena, su café con leche, lo que él tome, todo eso, la comida, el almuerzo, la comida, la cena, el agua para sus medicamentos, el agua, si él quiere tomar un vasito de agua, por todo va solo a tener derecho a ganar 1 litro más 500 que orina, entonces ese paciente tendría derecho a 1500 por día, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando el paciente se pese, solo se le van a sacar unos 3000 máximo en esas sesiones de hemodiálisis, porque los 500 son los que él está orinando, no hay problema. Imagínense los pacientes que llegan, por ejemplo, de riñones poliquísticos y llegan orinando 1500, ¿no? Pues qué padrísimo, porque a esos pacientes no se les ultrafiltra nada, solo se les depura, ¿no? Porque ya no tienen la función depuradora. Entonces, ¿pero qué creen? Que a los 3 meses o menos el paciente va a orinar, ya no orina los 1500, el paciente ya orina 800 y a los otros 3 meses ya no orina nada. Entonces el paciente pierde la función renal residual por problemas durante la hemodiálisis, porque se hipotensa principalmente, ¿no? Entonces, el paciente, ¿sí? Si no se cuida y tiene excesiva ganancia interdialítica, y si no se puede hemodializar, imagínense ustedes cómo se va a ir acumulando hasta que llega un momento en que se va a intubar ese paciente y se va a poner muy grave por un derrame agudo pleural, ¿no? Entonces, también en esa dimensión se ve afectado en la limitación de la capacidad funcional. El paciente ya no puede valerse por sí mismo muchas veces, ya no puede cargar, ya no puede apoyar en las labores cotidianas, ya no puede barrer. Por ejemplo, si un paciente es panadero, ya no va a poder hacer su pan si tiene fístula o si tiene catéter. Entonces, siempre va a haber limitantes. Ahora, en la dimensión psicosocial, ese paciente va a tener trastornos del sueño por la uremia tan elevada que tiene, ¿no? Va a tener depresión y ansiedad por el tratamiento, el miedo a estar conectado, el miedo a la muerte. Va a tener este paciente un estrés crónico, que a qué horas llego, que a qué horas entro, y luego más que se le dice a los pacientes, no, pues sabe que usted tiene que llegar una hora antes, ¿no? A su sesión, y a veces le dan permiso o no le dan permiso, entonces siempre el paciente está en un estrés
sí, por el horario, o a veces está, ¿a qué hora salgo? ¿A qué hora salgo? Ya tengo que irme porque tengo que entrar a trabajar, ¿no? Y si es de catéter o si es de fístula y no le sella rápido los sitios de donde se funcionó, la hemostasia es prolongada, entonces siempre está en un estrés crónico, tiene alteraciones de la autoestima, muchas veces el paciente está con una autoestima muy baja, se quiere morir, que a nadie le hace falta, que para qué quiere una vida así. También tiene sentimientos de dependencia y pérdida de control. Tiene sentimientos de dependencia porque el paciente siempre va a estar a una máquina de hemodiálisis, va a tener esa dependencia, depende de un equipo multidisciplinario, depende de profesionales de enfermería. Si ellos, vuelvo a repetir, saben hacer su trabajo, le va a ir súper bien a ese paciente, pero si es un personal que no conoce o que está en proceso de aprendizaje o no le gusta simplemente, pues en donde se van a ver reflejadas las consecuencias tristemente es en el paciente. Y también tiene una pérdida de control sobre sí mismo porque el paciente ya no controla nada, ¿no? Sino que ahora es controlado. ¿Por qué? Por los horarios, por los cambios en el estilo de vida, por los familiares que lo llevan. Entonces, todo esto se va volviendo un problema más complejo para el paciente. También en la dimensión social, tiene restricciones de actividades sociales. Al paciente le gustaba ir a recrearse, ir a bailar, ir al cine, ya no puede. Sí, ir a fiestas. ¿Por qué? Porque a lo mejor le toca martes, jueves y domingo, ¿no? Y el domingo le toca a, a las 12, por ejemplo. Y si era un paciente que siempre quería ir a la misa de 12, por decir, no, pues ahora ya no puede, hay que cambiarse. Él va a cambiar su estilo de vida. Tiene un impacto en la dinámica familiar, en todo su entorno, en todos sus familiares con los que él convive. Sí, ¿por qué? Porque a todos les cambia la vida, porque entonces los hijos ya empiezan a hacer un rol, tú cuidas a papá el lunes, yo el martes, tú el miércoles, ¿no? Y muchos empiezan con discusiones, empiezan con pleitos, ¿no? Porque yo, tú, entonces también esa es una dinámica familiar que tiene problemas serios por cuidar al paciente, porque vuelvo a repetir, ahora él es el que va a ser controlado por medio de los horarios, está sujeto a lo que el personal le diga. También va a tener dificultades laborales y económicas, por lo que ya expliqué. Muchas veces ya no, ya no pueden apoyar a un paciente así, no, pues mejor búscate otro trabajo si no tiene base o si es un trabajo temporal o si es un trabajo a nivel particular, nadie apoya al paciente y eso se le hace más complicado. Él solo se aísla. Yo he conocido muchos casos donde los pacientes se aíslan y se aíslan por vergüenza, ¿no? Yo conocí a una señora que hiciera frío o calor, toda la vida, pero toda la vida tenía sus mascadas, tenía sus bufandas y cuando iba a la hemodiálisis pues ya se las quitaba, ¿no? Y era el único momento en que se quitaba la señora eso. Y un día yo le pregunté porque hacía un calor terrible y le dije, ¿qué no tiene usted calor? Y me dijo, sí, y mucho. Y le digo, ¿y si se quita usted la mascada? Y me dijo, es que me da muchísima vergüenza que alguien me vea, ¿no? Ya llevaba años con su catéter permanente. Entonces le dije, no, pues no tiene usted por qué tener vergüenza, pues es que enfermarse no es motivo de vergüenza, pero ella sí lo veía. Entonces yo les aconsejé a sus familiares que pues la llevaran con el psicólogo a la señora para que pudiera superar ese trauma. Y así como ellas hay muchísimos pacientes. Por ejemplo, nadie sabe que el paciente tiene un TENCOF, ¿no? Porque ¿quién va a estar ahí viendo el catéter? Pero los pacientes les apena muchísimo, sobre todo en los pacientes hombres, que sepan que se dializa. Entonces, siempre el paciente carga, ¿no? Carga sentimientos de culpa, tiene sentimientos encontrados. En la dimensión espiritual y existencial, tiene un afrontamiento de enfermedad crónica. Él sabe que todo el tiempo que él viva va a estar dependiente de un hospital, de un equipo multidisciplinario, de un catéter, de una fístula.
También en cuanto al sentido de vida y esperanza, muchos pacientes no hacen planes a largo plazo o esto les impide hacer planes posteriores. Esto también les impide a los pacientes viajar, se les complica, y cambia totalmente su vida. Y tienen muchas expectativas sobre el futuro principalmente, ¿no? Un paciente me decía, yo solo vivo el hoy porque el mañana, quién sabe. Y sí, muchas veces dicen, pero ¿cómo que ya falleció el paciente? Si el lunes todavía pasó a sesión, pues sí, pero hoy viernes el paciente ya no está, ¿no? Entonces, son situaciones que los pacientes lo saben y que esto afecta su calidad de vida. Ahora, ¿por qué es el enfoque centrado en el paciente? Es un modelo de atención que reconoce al paciente como un actor activo en su proceso de salud de enfermedad. Vuelvo a repetir, se tiene que tener respeto a valores, preferencias y necesidades del paciente. Si nosotros cumpliéramos con esto, bueno, el paciente estaría mucho mejor. Pero si no se puede, que el paciente no quiera pasar a diálisis peritoneal, lo ideal es que se respetara y se fuera a hemodiálisis, pero en nuestro país no tenemos esas competencias, no tenemos esa estabilidad económica, el recurso, ¿no? No hay suficiente acceso equitativo a toda la población. Entonces, apoyar al paciente para que él esté a gusto en donde le toque. Debemos de tener una comunicación efectiva y empática con los pacientes, aclararles sus dudas con los familiares, tomar en cuenta ese aspecto, ser más humanizados con ellos. Una participación activa debe de tener el paciente en la toma de decisiones, tomarlo en cuenta, explicarle, mire, es necesario que usted se haga una fístula porque el catéter tiene más riesgo de infección, etcétera, ¿no? Y que de él salga y diga, sí, yo me hago la fístula, pero tú apoyarlo en la toma de decisiones, explicarle a sus familiares, sobre todo cuando están en el proceso de maduración, se le enseña a los familiares y también al paciente para que participe en su maduración, educación para el autocuidado, explicarle cuáles son los alimentos que tienen exceso de potasio, de sodio, cuáles son los alimentos permitidos, cuáles son los alimentos restringidos, en base a qué va a tomar la cantidad de agua ese paciente. Nosotros como profesionales de enfermería medir la función renal residual cada 3, 6 meses, cada año, ¿no? Porque ¿cómo sabes tú que ese paciente sigue orinando los 500? Y muchas veces cuando tú los ves que los pacientes se están deteriorando y les dices, oiga, y bueno, usted que ya no está orinando los 500, ¿cuánto orina? No, sí orino, pero ¿cuánto? Orino como una copita, pero ¿de qué tamaño es la copita, no? O dicen, orino como un frasco de esos de mayonesa, sí, pero ¿cuál? Hay un frasco de a cuarto, de medio litro, de a litro, ¿de cuál, no? Entonces, es importante también nuestra participación y por eso es el enfoque centrado en el paciente, en lo que el paciente te está diciendo, en lo que el paciente está sintiendo. Ay, la atención tiene que ser integral y multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque es enfermería nefrológica, nefrólogo, es nutriólogo clínico, psicólogo, psiquiatra, tanatólogo, médico internista, ¿no? Entonces es todo un equipo multidisciplinario en los que participan para el autocuidado, para el cuidado del paciente y que él tenga el autocuidado necesario de acuerdo a su disciplina, ¿no? Que haya una continuidad del cuidado y principalmente que haya esa continuidad por el profesional de enfermería, que nosotros hagamos los seguimientos, que veamos los registros de nuestros compañeros, porque lo que es mi compañero escribe de la tarde es muy valioso para que yo sepa cómo estuvo el estado hemodinámico del paciente, cómo recibió el tratamiento, si se logró el objetivo de ultrafiltración o no, y si no se logró, ¿por qué? ¿Qué fue lo que presentó mi paciente en ese momento? ¿Qué complicación presentó? ¿Cómo se resolvió? Entonces, la continuidad del cuidado
por parte del profesional de enfermería es básico. Si nosotros no tenemos una buena comunicación, si nosotros no hacemos un buen enlace de turno, la continuidad se pierde y todos los cuidados que hizo el compañero del matutino o del vespertino se ven perdidos. Entonces, de ahí la importancia para la calidad de vida del paciente. Este enfoque busca no solo prolongar la vida, sino mejorar cómo se vive esa vida. ¿Sí? No es vivir por vivir, sino que viva con calidad, ¿no? Y qué mejor que nosotros apoyemos en una buena calidad de vida, no en una mala calidad. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Chicos, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ay. No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, le sigo entonces. No, sale, le sigo. Maestra, Entonces, hey, ¿quién me habla? maestra, una pregunta. ¿Qué estudio dijo que hay que realizarles cada 6 meses o cada año mínimo a los pacientes? Los que están en diálisis, en hemodiálisis, se llama, es un estudio, es, ay, es medir la orina en 24 horas, recolección de orina en 24 horas, pero eso nosotros le explicamos cómo se mide la orina, la primera orina de la mañana, por ejemplo, hoy que recolecte su primera orina de las 6 de la mañana hasta mañana las 6 de la mañana. Entonces, todo lo que orine que el paciente lo recolecte en un frasco limpio de al litro y porque ya no, nosotros nos damos cuenta si orina más de un litro, ¿no? Y entonces ya el familiar lo mide o que le tome una foto y que me diga para que yo le explico dónde está, cómo se ve la medida y ya que me tome la foto y yo ya checo, ¿no? Se llama recolección de orina, es la recolección de orina como si fueras a hacer una recolección de una depuración de creatinina, como si fueras a hacer fueras a cuantificar proteínas, una recolección para proteínas en 24 horas igual. Nada más que no se manda a ningún laboratorio, nada, sino nosotros vamos midiendo la poca orina que le queda a esa paciente y esa orina que le queda cuando ya la tasa de filtrado glomerular ha disminuido, se llama función renal residual. Uh-huh. ¿Alguien tiene otra pregunta? Gracias, maestra. Sí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Y estas son las estrategias centradas en el paciente para mejorar la calidad de vida. Hay que hacer atención basada en en resultados reportados por el paciente. Siempre hay que hacerle caso al paciente. Uso sistemático de escalas de calidad de vida, ¿no? Así como hay escalas para el dolor, así como hay escalas para el riesgo de caída, también hay para medir la calidad de vida. Identificación temprana de síntomas físicos y emocionales. Siempre tenemos que estar pendientes con nuestros pacientes porque yo siempre he dicho que lo que hoy es, mañana ya no, ¿no? Va cambiando. Entonces hoy puede ser que tuvo un tratamiento excelente el paciente, pero al siguiente hoy es viernes, pero para el domingo el paciente puede ser que ya haya perdido el acceso vascular. ¿Por qué? Pues por una hipotensión, por un accidente, por un trauma, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no tiene fístula o se le trombosó. Entonces, siempre hay que hacer identificación de signos y síntomas físicos y emocionales. Ajuste del tratamiento según la percepción del paciente. Si se está tomando sus antihipertensivos, si se está tomando sus hipoglucemiantes o medicamentos para la ansiedad, si se los está tomando o no, porque el paciente sigue ansioso, si sigue miedoso, tiene ansiedad, ¿no? Entonces siempre el personal de enfermería tenemos que estar pendientes en estas estrategias. Personalización del tratamiento de hemodiálisis, ajuste individual por paciente. Tenemos que en cada sesión
tenemos lo principal, siempre revisar el acceso vascular, el tril, sentir el tril, auscultar el soplo, hacer valoración inicial por patrones funcionales o las 14 necesidades. Siempre tenemos que estar al pendiente del estado hemodinámico del paciente, qué tiempo de sesión se le da, sin quitarle ningún minuto al paciente, la ultrafiltración, ajustarla al estado hemodinámico en el que se encuentra, si bien hipervolémico o hipovolémico. ¿Qué temperatura del dializado voy a darle de acuerdo a su estado que venga el paciente, a su presión arterial? La modalidad de diálisis, en diálisis es intermitente, la hemodiálisis que se da ahorita es intermitente. La consideración de fragilidad, comorbilidades y tolerancia. Todo eso hay que tomar en cuenta cuando se hace un tratamiento. Por eso yo siempre digo, esto no es conectología, no es conecto, desconecto, ya lo conecté, ya paso signos y me voy a sentar a ver mi celular, a ver la tele, no. O estar platicando con el paciente de todo menos de lo que me compete. Eso no es hemodiálisis, sino hemodiálisis es hacer una valoración generalizada, una valoración inicial y posteriormente una valoración focalizada. Hay que hacer educación terapéutica y empoderamiento. Educación continua y comprensible, que sea comprensible para el paciente, ¿no? En un nivel que él me entienda, claro, sencillo, preciso. Fomento del autocuidado siempre, ¿sí? Estar pendiente de que el paciente cuide su acceso vascular, que no se moje el catéter en el baño, que el paciente coma adecuadamente, que antes de entrar a la sesión de hemodiálisis haya comido, que no se tome el antihipertensivo si es que hace tendencia a una hipotensión interdiálisis. Hay que estar haciendo en la higiene personal el autocuidado, en la alimentación, ¿no? Entonces, es mucho los aspectos que abarcamos en el autocuidado del paciente. Participación informada en decisiones clínicas. Señor, se le va a hacer un ultrasonido en su fístula porque no hay buen desarrollo en la maduración, ¿no? Pero que él sepa lo que se le está haciendo. O sabe que el catéter ya no da, es un catéter no tunelado que pues la literatura ya ven que dice que 4 semanas, usted ya lleva un año con ese catéter, es necesario que se cambie. Entonces siempre informarle al paciente que él participe en esas decisiones, mejora de la adherencia terapéutica, ¿no? Siempre yo les digo, sí, a los pacientes, tráiganse una libretita y yo les explico cómo llevan sus dosis de sus antihipertensivos, yo les pongo el horario, yo les digo cómo se deben de tomar la presión, cómo se deben de tomar la glucosa. Y decía una compañera, pero eso es del primer nivel. Sí, pero eso es mi paciente. Y yo no le voy a decir a mi paciente, vaya usted al centro de salud si yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces yo abarco todos los aspectos que sean necesarios. No nada más voy a ser un profesional de enfermería que conecte, que desconecte, que haga todo lo de la hemodiálisis. No, también tengo que ver ese aspecto. Y también muchas veces los familiares se acercan, oiga, es que sí, sabe que esto ya está usted haciendo resistencia a la insulina, necesita usted ir con el doctor, váyase con un médico general primero, luego, o sea, hasta los familiares si te piden el apoyo, también se los damos, ¿no? Aunque tengamos 1000 actividades, pero nunca podemos dejar a alguien que requiere la ayuda de un profesional a segundo plano. También en cuanto al apoyo psicológico y emocional, hay que hacer detección temprana de depresión y ansiedad, porque muchos pacientes también tienen intento de suicidio por tanta depresión. Entonces hay que saber captarlos y mandarlos de inmediato con quien corresponda. Intervenciones psicológicas breves, por ejemplo, apoyarlos, no, es que no quiero comer, pues sí, pero mire, es porque está usted urémico, pero conforme va pasando el tiempo, pues se le va a ir quitando ese sabor metálico, las náuseas. Esa es una intervención rápida, ¿no? Mandarlo a grupos de apoyo, o muchas veces los pacientes hacen amistad con otros pacientes y entre ellos se apoyan y se ayudan. A mí me dio mucho gusto, antes de que yo me jubilara, como 15 días antes, fue cumpleaños de un paciente
Y entonces los pacientes ellos mismos se lo celebraron y también fue cumpleaños de la mamá de un paciente, pero son 6 personas humildes y todos se reunieron y ahí en la salita le hicieron el cumpleaños a la señora. Entonces esos son detalles que los apoyan a ellos, ¿no? Y que los ayudan a salir adelante. Técnicas de afrontamiento y manejo del estrés. Entonces, para eso está el equipo multidisciplinario, para que los apoye a los pacientes. Enfermería nefrológica no es todóloga, ¿sí? No tenemos por qué hacerle de todo. Tenemos que también decirle a nuestros compañeros que apoyen en este proceso al paciente. Por eso existen los nutriólogos, los psicólogos, los tanatólogos, para que apoyen al paciente. Nuestra función es canalizarlos, decirles, orientarlos para que acudan a ellos. También, como otra estrategia, es la actividad física y rehabilitación intradiálisis. Hay programas de ejercicios adaptados. Yo cuando estuve en el hospital, en el Instituto de Cardiología en el Chávez, ahí vi que los pacientes durante la sesión hacían bicicleta y les iba muy bien a esos pacientes, hacían bici por las endorfinas. Yo después ya me puse a estudiar y entendí mejor cómo les ayuda a los pacientes mantenerse activos, no estar durmiendo, mejora de la capacidad funcional, también la reducción de la fatiga es muy importante, pues todo esto que ustedes ven aquí se va a dar dándoles o se va a mejorar dándoles al paciente una buena sesión de hemodiálisis. Cuando yo digo una buena sesión de hemodiálisis es que al paciente se le depure y se le ultrafiltre. Ultrafiltrar quiere decir retirar el agua que el paciente trae, ¿no? Entonces, que curse su sesión sin complicaciones, que no se hipotense, que no se hipertense, que no tenga contracturas musculares, que no tenga cefaleas, náuseas, vómitos, que no se convulsione, que no se le coagule el sistema, que no se extravase la fístula, sino que tenga una sesión adecuada, tranquila, que el paciente se sienta con confianza de lo que le estamos haciendo. Un impacto positivo en la autoestima y en la autonomía. El paciente, al sentirse querido, al sentirse seguro, el paciente va a ir mejorando, ¿no? Y al darse cuenta, pues, de que la hemodiálisis se hizo para que el paciente se sienta mejor, no para que se sienta peor de lo que está. También en cuanto al fortalecimiento del apoyo social y familiar, inclusión de la familia en la educación, eso es muy importante. Participar, que participe la mamá, la hija, la esposa o el esposo, quien tenga que participar, explicarles, apoyarles, darles folletos, decirles dónde está la información, porque hay muchísima información exclusiva para pacientes y familiares, ¿no? Entonces, guiarlos para que no es que yo tengo duda, Marisol, porque unos me dicen que el tomate no, otros me dicen que sí, ¿no? Bueno, pues vamos a estudiar, vamos a ver. Ahora hay estrategias, si tú ya le dices que la doble cocción, que sin remojo, que los frijoles, que cómo los vas a hacer, entonces tú también empiezas a explicarles lo que tú sabes de nutrición, ¿no? Y ya después, ya que les ves que el paciente y el familiar ya te entienden mejor, bueno, ahora sí es momento de que pase usted con el nutriólogo para que él explique y salgan de más dudas que se le está generando. En buscar redes de apoyo, ¿no? Buscar, hay muchos grupos de pacientes que están en la misma situación, acompañamiento en los procesos de adaptación, eso es muy importante para fortalecer la situación por la que está pasando el paciente. Entonces, el rol de enfermería en la calidad de vida y el enfoque centrado en el paciente, como todos vemos, sabemos, la enfermería nefrológica desempeña un papel fundamental al ser el profesional con mayor contacto continuo con el paciente. Lo vemos 3 veces a la semana por 3 horas, es decir, en una semana a ese paciente lo vemos 9 horas, ¿no? Lo conocemos bien, lo llegamos a tratar, sabemos cuando el paciente tiene dolor, sus facies, sabemos cuando el paciente está mintiendo, sabemos si el paciente, que es un paciente que llega corriendo o que siempre llega tarde, o sabemos si es un paciente que le gusta faltar. Entonces hacemos empatía con el paciente, no siempre
siempre, siempre respetando, poniendo límites hasta dónde yo puedo llegar con el paciente y el paciente hasta dónde, sin traspasar esas barreras, ¿no? Sin faltarnos al respeto, sin que ocurra ahí algún otro problema. A veces el dar tanta confianza al paciente o el exceso de confianza podemos caer ya en una falta de respeto. Y yo se los digo porque yo muchas veces he visto como los compañeros y sobre todo la gente joven que apenas inicia o que es muy joven, ¿no? Que no tiene la experiencia, empieza a faltarse al respeto con el paciente, empieza a hablarle de tú, oye tú Juan, oye tú Pedro, ¿no? Y no, marcar ese límite, sí, yo le explico al paciente lo que es de mi competencia, con todo el respeto, con toda la actitud profesional que me caracteriza, sin que él me falte al respeto, ni yo faltarle al respeto al paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vamos a convivir por mucho tiempo y sería una cosa terrible que nosotros no podamos explicarle al paciente. Entonces, o se dan situaciones donde el personal se empieza a tutear, se hablan ya de palabras fuertes, el paciente, porque al paciente tú le das tantita confianza y el paciente se va, ¿eh? Entonces, siempre con ese respeto, con esa educación, para no caer en problemas graves que muchas veces no, pues que tiene que salir el compañero de la unidad porque ya no se lleva con el paciente o cambien al paciente de turno porque ya está en problema. Entonces, sin llegar a esos extremos, mientras tú cumplas con tus funciones profesionalmente y el paciente, como dicen los pacientes, es que yo tengo derechos, sí, pero yo también tengo mis derechos, por eso están los derechos de las y los enfermeros y también por eso están los derechos de los pacientes y las obligaciones. Entonces hay que leer los códigos de ética de ambos para no caer en ninguna situación así, porque estamos hablando de calidad de vida del paciente. Todo lo que yo puedo hacer por mejorar esa calidad de vida, no por alterarla. Entonces, en nuestras funciones hay valoración integral y continua de la calidad de vida. ¿Cómo? Viendo al paciente, valorándolo, pesándolo cada que el paciente va, interrogándolo, sí, y hasta eso hay que saber hacer el interrogatorio. Se le dice, ¿cómo está usted? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le fue esta vez que sale usted de la hemodiálisis, no? Y muchas veces como el paciente quiere ser escuchado, cuando tú estás haciendo la historia clínica, por ejemplo, el paciente te dice, no, pues es que ¿por qué viene usted así? ¿No? ¿Por qué viene usted con mucha agua o hinchado? No, pues es que se casó mi hija y entonces el paciente se sigue. Entonces tú, de una manera muy educada, vuelves otra vez a la conversación, pero a lo que nosotros nos interesa, el punto que queremos valorar de ese paciente. Entonces, identificación de necesidades físicas, emocionales y sociales. ¿Y esto con qué finalidad? Con sacar los diagnósticos de enfermería para hacer la planeación en la máquina de hemodiálisis. Hay que hacer una educación terapéutica individualizada, vuelvo a repetir, centrada en el paciente. Hay que tener lo que yo les decía, una comunicación empática y escucha activa, ¿sí? Sin traspasar límites. Coordinación con el equipo multidisciplinario, coordinarme con el nefrólogo, coordinarme con el nutriólogo, con el psicólogo. Promoción del autocuidado y la autonomía. Son los dos principales principios básicos que se llevan desde que estudiamos enfermería, ¿no? El autocuidado y la autonomía, siempre del paciente. Entonces, el cuidado humanizado es un pilar esencial para mejorar la experiencia del paciente en hemodiálisis. Y siempre el paciente, la primera impresión va a ser la que le va a marcar para toda su vida. Si le recibe Marisol, pues alegre, optimista, buenos días, don Pedro, pase usted, bienvenido a la hemodiálisis, le presento a mis compañeros, cuando es un paciente por primera vez, es mi compañero Juan, mi compañero Pedro, ¿no? Mi compañero Javier, adelante. Sí, pero si me ve más bien, se encuentra con una Marisol mal encarada, enojada, esa es la impresión que se va a dar. Y no va a decir es Marisol, sino va a decir es la hemodiálisis, ¿sí? Porque ya nos engloba a todos. Entonces, esa es la parte del cuidado humanizado que no debemos de perder.
¿A qué retos actuales nos enfrentamos hoy en día en enfermería nefrológica? Todos sabemos a una sobrecarga asistencial, no llegan los compañeros, hay ausentismo programado y no programado, en algunos lugares no quieren respetar, ¿no? El indicador de 3 máquinas por enfermería, limitación de recursos humanos y psicológicos. Muchas veces en las instituciones hay un solo nutriólogo que no se da abasto ni para el hospital, menos va a ir a la EMO. No hay psicólogos, no hay nefrólogos. Sí, hay lugares donde el nefrólogo llega cada 8 días o cada 15 días. Entonces también nos enfrentamos a barreras culturales y educativas. A veces los pacientes no hablan español, ¿sí? Y nosotros no hablamos alguna lengua indígena, o hay pacientes que vienen hablando alguna lengua extranjera, ¿no? Inglés, portugués, y nosotros no lo sabemos. Entonces, esa es una barrera que tenemos de interculturalidad para nosotros con los pacientes. Y bueno, como conclusiones de este tema, la calidad de vida es un indicador esencial del éxito del tratamiento en hemodiálisis. Los enfoques centrados en el paciente permiten una atención más humana, integral y efectiva, porque estás viendo exclusivamente lo que ese paciente está presentando y lo estás tomando como una persona única e irrepetible, alineada con las necesidades reales de quien viven con enfermedad renal crónica. Integrar la evaluación sistemática de la calidad de vida, la participación activa del paciente y el trabajo multidisciplinario no solo mejora los resultados clínicos, sino también la experiencia y el bienestar global de ese paciente. Y recordar que no se trata solo de dializar mejor, sino de ayudar al paciente a vivir mejor. Si tienen alguna duda, algún comentario, los escucho. Sí, escucho comentarios, veo que hoy se conectaron muy poquitos. Sí, adelante, por favor. ¿Qué piensan ustedes de la calidad de vida en los pacientes que están en hemodiálisis? Ustedes con su experiencia, los que están en hemodiálisis, ¿cómo ven la calidad de vida? Maestra, permítame hacer una participación, no precisamente porque yo esté en un área de hemodiálisis. Yo estuve en el Hospital de la Madre, el área mía es ginecología, la obstetricia, pero tiene mucho que ver con esto que acabamos de hablar. Claro, Y, sí- claro. y ciertamente hay muchos factores que intervienen. Hablando propiamente del paciente hemodializado, muchas de las veces lo que usted decía, ¿no? O su presentación dice, tiene mucha carga emocional él al ser una carga hacia la familia. Desde ahí empieza él a autolimitarse para poder desempeñar sus actividades diarias como persona al sentir que es un estorbo. Es algo que hemos tratado de manejar en el cuidado interdisciplinario para que se les brinde un cuidado integral a ese tipo de pacientes, combinando a los familiares a que se involucren en la enfermedad de su paciente. Ciertamente estos pacientes que vemos, bueno, la mayoría pues son problemas de descendencia, malos hábitos, alcoholismo, en Guerrero principalmente. Y esto lo hace que abandone muchas de las veces o se deje abandonar en el tratamiento. Y si la familia no toma ese rol, como lo decía usted, ese rol de involucrarse con ellos se deterioran, pero no se deterioran tanto por su enfermedad, sino porque emocionalmente se sienten ya
como un estorbo y abandonados. Así es, Ulises, toda la razón, ¿sí? Fíjese usted que principalmente esto se ve más en los pacientes, en las mujeres cuando están en hemodiálisis, muchas veces sus esposos las abandonan, las dejan, ¿sí? Se buscan otras mujeres. Una mujer es muy raro que abandone a su esposo, sí se da, porque sí se da, pero se ve más en los hombres. Entonces empiezan con problemas ahí, y terminan separados, ¿no? Yo conocí también un caso donde era un chico muy joven, y tuvo un accidente, ya se iba a casar, y a raíz de eso, quedó con daño renal, ¿no? No sé qué perforación tuvo, no sé, el caso es que se vio muy grave. Entonces la chica estuvo y ya se iba a casar con él, entonces estuvo, ¿qué le diré? Unos 15 días, y eso es mucho, ¿no? Y el chico estaba intubado, estaba muy grave. Entonces, ella lo dejó y ya se iba a casar, pues ya estaban comprometidos, ya había fecha y todo, ¿no? Entonces, ella lo deja a este chico y él sana, él no sana, él se recupera. Sí, se queda con hemodiálisis, pero salió del hospital, pero estaba con muchísima depresión, con mucha depresión, y más bien murió como al año o año y medio de que pasó ese problema. Él falleció y era un chico joven, como de no tenía ni 30 años, pues entonces, pero más que nada falleció por la depresión de que lo había dejado la novia, ¿no? Entonces, el apego, por eso yo siempre digo que el apego a la familia, la ayuda, el apoyo es básico. Si no se tiene eso, no se tiene nada y el paciente queda solo, ¿sí? En soledad. Eh, los hijos también abandonan a los padres por X causa, ¿no? Hay muchos casos, es muy largo hablar de calidad de vida y cómo influyen los familiares para bien o para mal. Para bien, yo conozco a una señora, bueno, no la he visto últimamente, pero en una hemodiálisis que yo estuve trabajando, fíjese que la señora era psiquiátrica, tenía paranoia, pero así de esas señoras que están mal. Entonces, fíjese usted que llegaba su hija y su hija tiene su esposo, tiene sus hijos, pero yo no sé cómo le hacía, la verdad. Pero llevaba a su mamá como una muñeca, la tenía limpiecísima, la peinaba con sus trenzas, le ponía sus aretes de oro, bueno, y la llevaba. Y la señora ya tenía como 3 veces que se había quitado el catéter, y eran catéteres permanentes que son bien caros, ¿no? Y entonces, pero sus hijos, y si no iba la señora, rara vez faltaba, iban sus hermanos, y cuando iba la señora, iba otro hermano. Entonces, se le permitía que estuvieran en la sesión de hemodiálisis porque la señora, si no veía a sus hijos, se ponía muy mal, ¿no? Entonces, su hija siempre le llevaba que una paletita, que un chicle, y esa señora hasta daba ternura porque la veían como una muñeca, pues, ¿no? Y sus hijos se desvivían por su mamá. Entonces, qué, qué amor tan grande le tenían pues a esa señora, y tal vez ella ni cuenta se daba, ¿no? De lo que estaba viviendo en ese momento, pero qué afortunada que tenía sus hijos y que iban a traerla y nunca la dejaron sola. Sí, yo no sé si siga en ese tratamiento porque yo ya no trabajo ahí, pero así como los abandonan, también hay gente que nunca deja a sus seres queridos, ¿no? Y hay muchos casos de abandono, muchos, ¿sí? Y yo supongo que no nada más con la diálisis, sino con la hemodiálisis, sino también en otras patologías, también los pacientes que sufren del corazón, ¿qué me dicen de ellos, verdad? O de algún otro paciente que tenga algún otro problema crónico degenerativo, también sufren el abandono de sus familias. Entonces, como ustedes ven, hemodiálisis no nada más es que el paciente se conecte a una máquina, que nosotros sepamos conectar, desconectar, que muy buenos días, o que hay compañeras que mi amor, mi vida, pásate, mi cielo, pásate, no.
Eso no es ser un profesional de enfermería, sino es ver al paciente desde todos los puntos de vista, con todas las esferas psicológico, social, sí, físico. ¿Qué es lo que está pasando? Es cierto, nosotros no podemos solucionarle todo al paciente, pero sí podemos canalizarlo con quien corresponda o identificar el problema a tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es que se le retiró el catéter Tencof. Bueno, a ver dónde está. ¿Sí? ¿Qué tal si ya tiene infectada esa herida, como ha pasado, o tiene ahí secreción purulenta? Entonces somos nosotros los que detectamos, oiga, sí, una señora nunca se sacaba el suéter y nunca se lo sacaba su manga larga, ¿no? Y un día le dijimos, y un día me dijo mi compañero, fíjese que cuando yo le toqué el brazo sentí como el tril de una fístula. ¿Y cómo crees? Sí, dice, a ver, le dije, y en la siguiente sesión nos pusimos listos, y, que si usted su suétercito, no así como a la buena, no, dice, pero ¿por qué no quiere usted sacárselo? ¿Que tiene usted algún problema? O que no, dice, es que tengo una fístula. Pero desde cuándo no, pues ya tenía, parece que un año con la fístula, ¿no? Y entonces, y sí, no, hombre, la fístula ya estaba padrísima, ya estaba para funcionar. Y entonces le digo, oiga, y si se deja usted funcionar, mire, que le dije a un compañero, Pedro, la va a funcionar, ¿no? No, hombre, pues se dejó bien, ¿eh? Muy bien y todo. Y era el único, Pedro, por ponerle un nombre, que era el único que la funcionaba. Y en los demás turnos se escondía su brazo, a pesar de que yo ya había puesto la nota de que ella tenía fístula, ella no se dejaba. Y esa señora, cuando en el 2020 que empezó lo del COVID, falleció y nunca se dejó que nadie le tocara su fístula, solo ese compañero. Entonces, imagínense, qué tanto influye lo psicológico en los pacientes y qué tanto nosotros podemos hacer para apoyarlos en ese aspecto. Es muy importante, todos dicen calidad de vida, pero si es un paciente renal, ¿no? Sí, ¿qué va a hacer? No, pero y si fuera un familiar, pues quisieras que tuviera una buena calidad de vida, no una mala calidad. Un tema muy importante y estoy hablando sobre generalidades. Ya, vuelvo a repetirles que en el diplomado, bueno, vamos a ver ya detalle, qué es lo que influye, por ejemplo, un poquito de nutrición y esas cosas, pero generalidades, porque me doy cuenta de que muchos no son de hemodiálisis, pero son de interés, que este tema se puede aplicar en cualquier área. Ya lo decía Ulises, yo estoy en gineco, y en gineco, ¿cuántas cosas no ve usted de calidad de vida, Ulises? ¿No? Y ahí cosas emocionales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en todas partes se ve este tema. ¿Hay alguna otra intervención, algún aporte que quieran ustedes hacer? Maestra, por último, para que continuemos, sí, lo que acaba de decir usted es muy importante. Estuve en un área que se llama código mariposa, cuando hay pérdidas humanas. Aquí yo todo lo aterrizo en algo y me va a dar la razón. ¿Cuándo es cuando el paciente mejora? Hablando en cualquier tema de salud, ¿cuándo es cuando el paciente mejora? Cuando nosotros somos empáticos, esa es la palabra correcta. Si tenemos empatía con nuestros pacientes, llámese hemodiálisis, gineco, urgencia, lo que sea, esto nos da una pauta, maestra, para dar lo mejor de nosotros y el paciente lo asimila. Desde ese momento que somos empáticos nosotros, créame que el paciente se va, si no lo mejoramos, muchas de las veces emocionalmente se siente bien. Y eso es lo que yo peleo mucho, es lo que he alegado en mis áreas donde estoy. Muchas de las veces somos tan apáticos en mi área. Yo soy de los que voy y peleo con mis enfermeras. Le digo, oye, afuera está un paciente con dolor. Pues sí, pero vamos a comer. Pero sal y dile, ¿sabe qué? Tenemos una urgencia adentro. Permítanos un segundo. Ese paciente con todo y su dolor se lo va a aguantar hasta una, dos, tres horas en lo que se avientan ustedes en su almuerzo, su comida y su sobremesa.
Pero si ustedes no tienen empatía con el paciente por eso nos insulta, habla mal de nosotros, critica, y con justa razón, ¿por qué? Porque nosotros somos partícipes de la mala calidad que damos. Hoy se pelea mucho de calidad y calidez. Le digo, ¿conoces tú qué es eso? O resúmelo en algo. No, pues es que calidad, no, resúmelo en algo, dímelo a mí, a mí. No, pues es que no, dime, se llama empatía, hija. Si tú tienes empatía, ganamos la guerra. Así es, Ulises, no hay que ser empáticos con los pacientes y los pacientes, sobre todo los pacientes renales, fíjese usted que son muy agradecidos porque cuando ellos se van bien de la hemodiálisis y regresan bien y luego ven el cambio, no, hombre, parece como que tú les estás salvando la vida, ¿no? Y así son muy agradecidos los pacientes, entonces hay que ser, como usted lo dice, empáticos, atentos, cuidarlos en todos los aspectos a los pacientes, no cuesta nada. Sí, y si no lo sé, yo pregunto, yo no tendría por qué saber todo. A lo mejor yo sé de nefro, a lo mejor le sé un poco de cardio, pero tal vez en pediatría no. Entonces, pero si hubiera un niño que hay que dializarlo y no hay nadie, pues yo trataría de hacerlo, pero yo pregunto, que no es malo preguntar, pues, o sea, tener esa humildad. Entonces, todo se puede, pero es la actitud muchas veces la que nos pierde, es la actitud. Bueno, vamos a pasar a un tema pues muy bonito para terminar este seminario. Vamos a ver este tema que va en relación justo con lo que dice Ulises. ¿Sí? Este tema se llama capacitación continua en enfermería, garantía para mantenerse a la vanguardia en el cuidado, ¿no? Todos sabemos que un profesional de enfermería del área que ustedes quieran, si nosotros no nos actualizamos, no tomamos cursos, no tomamos congresos, no hacemos alguna especialidad, algún posttécnico, algún diplomado, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pues nos vamos a ir quedando, nos vamos a ir rezagando en los conocimientos. Entonces, yo pregunto, ¿un profesional de enfermería que no está actualizado dará los cuidados de garantía a la vanguardia en cualquier paciente, en cualquier patología, los dará? ¿Sí? ¿Cómo nos verá el paciente? Será lo mismo ver a un profesional de enfermería inseguro, temeroso, que no sabe lo que hace o que muchas veces los pacientes saben porque ellos leen, ¿no? Ahora tantísima información que hay, ellos leen y que alguien me diga, oye Marisol, ¿qué es una fístula? Y que yo le dé vueltas o el paciente se va a dar cuenta inmediatamente. ¿Sí? Entonces, es esa la importancia de que nosotros tengamos la seguridad que nos dan los conocimientos. La enfermería, como todos nosotros sabemos, es una profesión en constante evolución debido a los avances tecnológicos. Hoy nos dan una bomba de infusión y mañana nos dan otra y puede ser que nos den Baxter, pero ya modificada y nosotros tenemos que aprender. Hoy nos dan un sistema de presión negativa, pero mañana ya nos cambian. Entonces vamos al día, ventiladores, ¿no? Cuando yo iniciara un 740 terrible, ahorita ya hay creo que el último es Vela y hay un Drager y bueno, entonces igual en las máquinas, ¿sí? En mis viejos tiempos 4008S era uff, ¿no? Luego fue cambiando a la clásica y todo, hasta que hoy ya tenemos hemodiafiltración online, entonces el profesional tiene que ir a la vanguardia. Nuevos tratamientos están saliendo día a día y cambios en los protocolos de atención, ¿sí? Día a día se están haciendo nuevos protocolos, nuevas guías de práctica clínica, se están dando estándares a nivel internacional en los cuales tenemos que estar al día nosotros. Entonces, la capacitación continua garantiza que los profesionales de enfermería se mantengan actualizados con las mejores prácticas basadas en evidencia. Todo tiene que ser evidenciado. ¿Quién lo dice? No, pues tal artículo, tal evidencia, tal metaanálisis, ¿no? Para que nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo, que leamos las recomendaciones que nos dan las guías. ¿Cuál es el objetivo de una enfermería actualizada? Bueno,
pues mejorar en la toma de decisiones clínicos, una enfermería actualizada, empoderada. Tú me preguntas si yo estoy al día y yo sé cuál es el artículo más reciente, ¿no? Si tú me dices, bueno, y las guías Kadoki del 2012, no, pero mira, aquí están estas otras, aunque no sean las Cadigo. Entonces, siempre estamos nosotros buscando lo más reciente para, exacto, hacer tomas de decisiones clínicas que sean las adecuadas para ese paciente. Entonces, la toma de decisiones en enfermería implica aplicar conocimientos actualizados, lo más reciente, para evaluar y responder de manera adecuada a las necesidades de ese paciente. Un ejemplo clarísimo, si yo no sé, ¿sí? Aplicar los algoritmos de actuación ante una hipotensión, ¿qué le va a pasar a mi paciente? Deja tú que pierda la función renal residual que va a afectar la calidad de vida. Se me puede morir, mi paciente puede quedar con un edema agudo cerebral, ¿no? Entonces, a lo mejor sí sale de la hemodiálisis, pero sale con retraso, sale grave mi paciente. Entonces, eso es lo que le va a dar la garantía al paciente de una enfermería actualizada. Hay que mantener y reforzar el conocimiento técnico. Día a día salen cosas nuevas, técnicas, procedimientos, algoritmos, protocolos. Los avances en tratamientos, en fármacos, cuántos medicamentos de nuevas generaciones hay, dispositivos vasculares, catéteres, injertos, puertos y procedimientos clínicos que están en constante cambio. La formación continua permite al personal de enfermería estar al día en protocolos, guías de prácticas clínicas, artículos, indexarnos, meternos a las bases científicas. Todo se puede, solo es cuestión de que lo sepamos, ¿no? Buscar, dicen, es que no encuentro un artículo. Pues es que no lo buscaste bien, ¿no? Es como la mamá y si lo busco y lo encuentro, entonces sí se puede, pero hay que estar al día con las actualizaciones que van saliendo y son muchísimas actualizaciones. Yo les hablo de nefrología, pero en todos hay de actualizaciones de todas las especialidades, de cardio, de neuro, de medicina interna, de psiquiatría, de lo que ustedes quieran, hay actualizaciones. Desarrollar habilidades críticas de razonamiento clínico. La educación continua va a fomentar un enfoque basado en la evidencia que dé la capacidad para interpretar datos clínicos como son los signos vitales, ¿no? Yo no puedo esperar a que me diga el doctor está hipotenso o el paciente está en una acidosis metabólica. No, yo sé que mi paciente está en una acidosis metabólica porque el bicarbonato está bajo. Yo sé de cuánto es el bicarbonato, yo sé de cuánto es el potasio, cuántos miliequivalentes por decilitro, fósforo, cloro, sí, porque si no lo sé, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Los resultados de laboratorio, mi paciente está hipercalémico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un potasio en 6, me puede hacer una parada cardíaca. Mira el electro, cómo está el segmento ST, no está ancho. Entonces, yo sé lo que está pasando, doctor, el paciente viene hipercalémico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque lo sé, lo estoy aprendiendo, lo estoy estudiando constantemente, me estoy preocupando por mi actualización, tomo decisiones fundamentadas y precisas, no voy a tener miedo de decir el paciente viene hiponatrémico, ¿sí? El paciente está bajo en sodio, entonces avisar inmediatamente o que se va a hacer una reposición en agudo o en la máquina o cuál, ¿no? O sabe que doctor, no voy a poder pasar al paciente a la hemodiálisis, pero ¿por qué Marisol tiene 5 de hemoglobina, doctor? O lo paso y de una vez lo transfundimos. Entonces ahí ya empezamos a tomar decisiones clínicas, pero basadas en evidencia científica. Porque si yo me quiero aventar al pozo sin tener la evidencia, pues yo puedo salir perjudicada, ¿sí? Pero si yo sé lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, nadie me podrá decir nada. Oye, Marisol, ¿por qué no le diste el antihipertensivo al paciente? Porque estaba hipotenso, doctor. Es posoperado de una fístula y se le puede trombosar la fístula, ¿no? Así, cierto, correcto. Póngame, por favor, en la indicación que queda pendiente la administración del antihipertensivo, porque lo sé, lo he estudiado, tengo la evidencia en la mano. Oye, Marisol, ¿por qué no le estás poniendo al paciente los apósitos con clorexidina? Porque hace multiresistencia, doctor, en el sitio de inserción y de acuerdo a la 022 no lo puedo poner. No, todo tiene que estar bajo evidencia clínica. Si no,
no vale. Y nos pueden también a nosotros acusar de que somos negligentes o de que no estamos dando el tratamiento de acuerdo a las indicaciones médicas. Adquirir nuevas competencias. Cada vez más los profesionales de enfermería asumen roles especializados y avanzados, como manejo de equipos electromédicos. Enfermería maneja perfectamente los ventiladores, los monitores, hace talleres hemodinámicos en la terapia intensiva, por ejemplo, es enfermería quien los hace, haya o no haya residente, ¿no? Máquinas de hemodiálisis, la que hoy una máquina me traen, mañana me traen otra y me capacito y ya estoy al día. De diálisis peritoneal, por ejemplo, ahorita se está manejando, ya no se está manejando la Honchoms tradicional, sino ahora ya Clariance, sí, ya se está manejando el control remoto de los pacientes en diálisis peritoneal, telemedicina. Entonces yo todo eso tengo que estar al día de lo que se está haciendo con los pacientes. Los ultrasonidos hoy en día se está viendo que los profesionales de enfermería que están al cuidado del paciente en hemodiálisis ya interpreten ultrasonidos de la fístula para evitar tantas complicaciones, tantas malas funciones, que el paciente pierda la fístula, ¿no? Porque no nada más es perder la fístula y hazte otra que cuesta 30,000, 40,000 pesos, eso es lo de menos. Aquí lo importante es que el paciente va perdiendo el capital venoso, y una fístula bien desarrollada te dura 10 años en un brazo y 10 años en otro, ya son 20 años de vida. Y si pierde de los dos brazos y se le pone un injerto, póngale otros 5 años, y un catéter por lo menos un año, y un año mínimo, ya cuántos años lleva ese paciente, y si se le acaba todo se va a femoral. Pero si en el año, a los 2 años, el paciente pierde la fístula, entonces ahí, qué calidad de vida, ¿no? No es nada más funcionale y si se pierde, que se haga otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso son adquirir día a día nuevas competencias y una actualización continua que nos reforce a nosotros lo aprendido. También un aumento en la seguridad del paciente. Hay una reducción de los errores médicos, que no haya tantas cuasifallas, eventos adversos, eventos centinela. ¿Por qué? Porque enfermería empoderada, enfermería de hoy hace doble verificación, está al día con los 20 correctos para la administración de medicamentos, está al día con toda la asepsia, la antisepsia para conexión y desconexión de fístulas, de acuerdo a los protocolos. Entonces, estar al día de los últimos cambios en medicamentos, dosis y procedimientos reduce el riesgo de errores en la administración de tratamientos o la ejecución de técnicas que pueden llevar a complicaciones graves si nosotros no hacemos la adecuada verificación de los medicamentos, y más si se trata de electrolitos, por ejemplo. Hay estándares de cuidado más seguro cuando nosotros estamos al día. Los profesionales de enfermería que participan en programas de educación continua aprenden y aplican las mejores prácticas alineados con estándares internacionales, lo que minimiza el riesgo, porque para que tú puedas dar una clase, tú te tienes que actualizar. No es nada más venir y dar la clase y no. Si ustedes se dan cuenta, hay que cuidar hasta el color de las diapositivas, que no les lastimen los ojos, que no estén cargadas las diapositivas. Desde ahí hay que cuidar de dónde sacas tú la bibliografía para referenciarla a los alumnos. Hay veces que se pasa uno las noches, ¿no? Preparando la clase, ¿sí? Y eso, ¿en qué beneficia al profesor? Pues te beneficia en que estás actualizado, en que tú estás investigando, en que te obligas a leer porque quieres transmitir lo mejor de ti para los alumnos. Y eso ¿qué va a beneficiar? Bueno, en que el alumno también va a estar actualizado, porque lo está aprendiendo de lo que tú le estás diciendo. Entonces, las capacidades que tiene el profesional de enfermería de respuestas ante nuevas situaciones y desafíos clínicos. Si hay un problema, no nos va a dar miedo, no corro, no grito, no, ¿sí? Tengo adaptabilidad ante nuevos escenarios clínicos, que el paciente hizo una parada cardíaca rápido, no equipo de respuesta rápida, equipo de paro, quién es el líder, quién vía aérea, quién circulación, quién medicamentos, ¿no? ¿Quién se queda?
en la hemodiálisis. Entonces, de inmediato te organizas porque sabes lo que estás haciendo. Alguien háblele al doctor camillero, dale posición al paciente, ¿no? Entonces, tú ya estás aplicando el equipo de respuesta rápida porque lo sabes. Pero si no lo sabes, entonces se vuelve un caos. Vas a mejor manejo de la carga emocional y el estrés. Ya después que pasa todo, tal vez te sale el estrés, pero en el momento tú te aplicas a lo que tienes que hacer. Hay entrenamiento en nuevas tecnologías y procedimientos si uno los busca, ¿no? Que cuando salió la bioimpedancia, no, pues, ¿qué será? No, pues yo me voy a México a ver qué es la bioimpedancia, sí, porque me interesa, necesito saber qué es lo que está pasando, qué hay de nuevo en hemodiálisis, que la taurolina, ponte a estudiar taurolina, qué efectos, por qué no ha llegado aquí la taurolina, ¿no? El costo, cuánto cuesta, cómo se administra, qué efectos secundarios tiene. Entonces, siempre hay que estar en las actualizaciones. También, ya les comentaba yo, actualización en protocolos basados en evidencia. Hay que implementar las recomendaciones de las guías clínicas actualizadas para mejorar la capacidad del análisis crítico de la evidencia. Nosotros también nos volvemos críticos porque hay una gradación en las recomendaciones clínicas. Se hace todo un proceso muy largo para que salgan unas guías de práctica clínica. Entonces, son las mejores recomendaciones que se tienen en nuestro país y por lo tanto hay que medir el grado de confianza que nos dan esas guías de práctica clínica y aplicarlas a nuestros pacientes, pero saber también cómo aplicarlas y cómo ver las recomendaciones, cómo buscarlas. Ahora, ¿cómo percibe un paciente a un personal de enfermería actualizado? Pues primeramente desde que tú llegas y lo saludas, ¿no? Buenos días, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Cómo están? Desde ahí el paciente percibe el grado de confianza que tú le estás dando, la confianza y la seguridad. Se percibe como alguien competente y capacitado para resolver problemas clínicos de seguridad y esto al paciente le va a generar un sentimiento de tranquilidad, ¿no? Y dicen los pacientes, cuando vengo a su turno, me duermo porque sé que ustedes me van a estar cuidando. Esa es la confianza que te dé. Yo creo que no hay mejor recompensa cuando el paciente se va y te dice gracias, ¿no? Gracias porque me sentí muy bien, me voy muy bien. Entonces ahí se ve reflejado todo el cuidado y no de una persona, sino de todo el equipo multidisciplinario que está en las unidades de hemodiálisis. También va a haber reducción de la ansiedad del paciente porque tú le estás dando esa confianza, esa seguridad. El paciente se pone a temblar, no tiemble, no le pasa nada, no es que está difícil, sí, pero yo voy a ver que se le conecte la fístula, a ver su brazo, a ver, usted tranquilo, relájese y no, y tú le estás funcionando al paciente, mire, ya pasó, le quitas la ansiedad, ay, gracias, ¿no? Adelante, vámonos con el tratamiento. Sí, no se preocupe, si tiene usted ganas de dormirse, duerma. Se dice una señora, es que yo quiero dormir, pero me da mucho miedo. No le pasa nada, ¿no? Por eso estamos nosotros aquí, porque no vamos a permitir que a usted le pase nada. ¿Y por qué? Porque tú estás vigilando el estado hemodinámico del paciente. Entonces el paciente suele sentirse menos ansioso o preocupado por su tratamiento. La capacidad de explicar con claridad los procedimientos o responder preguntas basadas en conocimientos actualizados va a reforzar esa confianza del paciente. El paciente va a decir, ah, Juana sí sabe, ¿no? De lo que me está hablando, sí, y luego te dicen, sí, eso mismo leí, sí, y hay otros artículos donde dicen esto y esto y esto, entonces refuerzas y el paciente dice, ah, no, ella sí sabe, ¿no? O el compañero sí sabe, ah, bueno, entonces sí, sin problema, el paciente se siente tranquilo. También, ¿sí? El profesionalismo y la empatía que hablaba Ulises. El paciente puede notar el profesionalismo de enfermería actualizada a través de una actitud, ¿sí? Competencia técnica y capacidad para manejar situaciones complejas. El paciente se da perfectamente bien cuenta de lo que está pasando. Este profesionalismo incluye la atención a los detalles, el cumplimiento de normas de seguridad y la habilidad para actuar rápidamente en caso de emergencias, como lo que les explicaba yo ahorita. Él sabe
en qué manos está y con quién se encuentra en la unidad de hemodiálisis. Y el paciente nos conoce perfectamente bien. El paciente sabe de nuestra organización, de nuestra disciplina, o al contrario, ¿no? Dice a Marisol, ni le importa cómo entramos nosotros, que entremos y se acabó. Entonces el paciente también nos mide a nosotros. También cuando el profesional está actualizado, hay una empatía más informada, un enfoque humanista que comprende mejor las necesidades y preocupaciones del paciente. Y esto permite establecer una mejor relación de confianza, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el paciente te va a tener esa empatía también hacia ti y esto va a permitir que entre los dos tengamos confianza de lo que está pasando y tú también para responder a sus dudas de ese paciente. Explicaciones claras y confianza en el proceso. Respuestas confiables a las dudas. Un profesional actualizado puede responder de manera precisa y rápida a las preguntas del paciente, ¿no? Oiga, Marisol, ¿por qué dicen que no puedo yo comer plátano? Ah, porque tiene potasio, ¿no? Y el potasio es esto y aquello y le va. Ah, sí. Oiga, pero ¿por qué dicen que no puedo comer yo frijoles? Ah, porque es rico en fósforo, pero mire, ya le empiezas a hablar de la doble cocción, del remojo, etcétera. Ah, bueno, el paciente se va a ir dando cuenta en la manera en que tú le respondes. Y eso pues genera la confianza que va adquiriendo. La atención más eficaz y moderna. Uso de las últimas tecnologías y prácticas proactivas en el cuidado. Los profesionales de enfermería que se actualizan continuamente son proactivos en la prevención de sus complicaciones, identificación temprana de síntomas, porque los identifican y saben de lo que se trata, seguimiento de los protocolos de seguridad. Esto transmite al paciente la idea de que su bienestar está siendo monitoreado de forma constante y exhaustiva, ¿no? Pues sobre todo cuando tú estás checando los signos, ¿cómo está mi presión? Todo está perfecto. Usted descanse, aunque a veces el paciente se esté hipotensando y tú estés aplicando el algoritmo de actuación. Todo esto va a mejorar la relación paciente-profesional de enfermería. Va a haber mayor cercanía y empatía, cuidado personalizado, mayor satisfacción con el cuidado recibido y percepción de calidad que se está dando en el servicio. Y bueno, como conclusiones, los profesionales de enfermería estamos con tanta frecuencia ocupados en el diario quehacer que perdemos la visión del camino que queremos. Encontrar el verdadero sentido del quehacer y el para qué, sin dejar de ver los detalles diarios de la práctica. Siempre como si fuera el primer día tenemos que atender a nuestro paciente y que cada uno de nosotros recuerde a dónde puede y quiere llegar. No hay límites para el que quiere, ¿no? No hay ningún límite. Tú puedes ser el mejor profesional de enfermería o puedes ser uno de los muchos que andan ahí. Los profesionales de enfermería actualizados y empoderados benefician a las organizaciones, benefician a las instituciones, a sus clínicas donde se encuentren, ellos los benefician, a sus usuarios, se benefician a sí mismos y benefician a la propia enfermería, ¿sí? Dicen orgullosamente, ¿no? Ellos tienen mayores propósitos en sus trabajos y su compromiso se traduce directamente en continuo empoderamiento en los sistemas y procesos. Para todo buscas la mejora. Se espera que en el futuro sea el profesional de enfermería quien tenga como objetivo de su trabajo sacar a la luz sus capacidades a través de cualquier expresión de la práctica, en ginecología, en enfermería nefrológica, en cardiología, en urgencias, que basada en el cuidado ofrezca elementos indispensables e insustituibles en todos los ámbitos de salud, que enfermería se haga presente. El porvenir es muy promisorio, pero requiere de un cambio de todos y cada uno de nosotros para concebir la enfermería como un compromiso individual y colectivo dentro de un contexto más amplio relacionado con lo político, lo económico, lo social y la salud. Es un mandato la necesidad de una enfermería actualizada y empoderada que tome y genere autonomía y asuma de manera madura las consecuencias de la misma.
Y bueno, para terminar, les dejo esta frase. El futuro no invita a que seamos hacedores, conectólogos, cuelgabolsas, vendedores de camas. El futuro no invita a que apliquemos medicamentos nada más por aplicarlos o que cambiemos a los pacientes. El futuro no nos invita a eso, sino nos invita a ser cada día mejores profesionales de enfermería y a ser, como lo señala Alberti, grandes en el arte, en la política, en la ciencia, pero sobre todo hay que ser grandes en el negocio del cuidado al paciente y si es renal, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario, algo que me quieran comentar. Quedo pendiente de sus comentarios o creo que ya hasta se fueron. No, aquí estamos, No, maestra, maestra, aquí todavía. estamos. Hablen, por favor, porque siento que le estoy hablando a la pared, aquí a mi pared. ¿Qué les pareció el empoderamiento de la enfermería? ¿A poco no está padre? Sí, es muy importante, maestra. Sí, sí, nosotros podemos sernos visibles en donde quiera que estemos y si estamos en un primer nivel, mucho mejor, ¿no? Por eso qué gusto me da que aquí esté una pasante, una estudiante de enfermería, porque puede ser llegar hasta donde quiera llegar. No hay límites para el que quiere ser el mejor día a día. ¿Tienen algún comentario? Aquí estoy atenta. Adriana, usted que está dando la cara, que es la única. ¿Hay algún comentario? ¿Qué le pareció el seminario? Sí, buenas noches, maestra. No, yo Buenas noches. estoy anonadada con tanta información importantísima. Yo, como escribí ahí en el chat, estoy en un hospital comunitario y estamos retirados. Estamos cerca de Puerto Vallarta, playita, rico, pero Ay, qué rico. en cuestión de laborales, nuestro hospital está muy bonito, es nuevo, tiene un año apenas, pero estamos carentes de todo. Estamos como un centro de salud. Solamente un cirujano de lunes a viernes con anestesiólogo y es todo lo que nos acompaña con nosotros. De esta información yo la vi y dije, por mi interés personal de saber, digo, me preguntan porque dicen, ay, la enfermera, pero me preguntan porque esas enfermedades son Las de las hoy. del actual, todo mundo estamos enfermos, hasta nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar si no ¿Eh? estamos capacitadas? Y Así dije, no, es. por mí yo lo voy a hacer porque familia, pacientes, familiares de los pacientes que llegan y preguntan, pues tenemos que ir a Vallarta, porque aquí a todo alrededor, a 2 horas de cualquier lado, no hay nada. Tenemos que ir a Vallarta, que es lo más cerca, y carísimos, carísimos, filas eternas para que los puedan, en el Seguro Social es donde los hacen nada más, en nuestro hospital de segundo nivel que tenemos en Vallarta tampoco lo realizan, entonces la gente se va hasta Guadalajara y es un martirio y principalmente para tener el conocimiento de qué se trata, de qué me habla, si el catéter o lo que usted estaba platicando en estos días, cómo Exactamente. le voy a hacer, qué le Exacto. curo, qué le muevo, y Sí, porque aquí no hay nada. Entonces dije, yo me voy, en algo voy a empezar. qué bueno, la felicito, porque pues, así se empieza, ¿no? A todos nos costó, nadie nace sabiendo, pero el querer es poder y claro que te enfrentas a muchos obstáculos, los hijos, el marido, tienes que hacer tus funciones de ama de casa, pero para todo hay tiempo, ¿no? Hay tiempo, Para todo hay así es. tiempo y todo tiene su recompensa también. Yo los felicito por haberse dado el tiempo y yo espero que les guste, espero que se enamoren, así como yo, de la enfermería nefrológica, que en cada que atendemos a un paciente quede marcado nuestro sello de profesionalismo, de empatía, de amor, de humanización hacia nuestro paciente. Así es, pues yo ya nunca es tarde, ¿verdad? Pero yo ya estoy con 27 años laborando y parece que cada día es actualizar, actualizar y actualizar. Todo el Claro, tiempo yo me ha gustado actualizarme, pero esto nos gana ya con las clases virtuales.
ya no hay pretexto alguno para decir no sé. Así es, así es. Qué bueno que aceptó usted entrar al diplomado. Va a ver que no se va a arrepentir. Vamos a ir de la mano y vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Y si usted tiene duda de algo, con toda la confianza, usted dígame, oiga, Marisol, yo quisiera que hablara usted. Yo preparo la clase, ¿eh? Yo voy al nivel que ustedes me indiquen o el tema que ustedes no, oiga, yo no le entiendo de esto adelante, ¿no? Ujú. No, pero usted ha explicado paso a paso desde el inicio qué es el concepto, los objetivos. Casi nos hizo un plan de trabajo. Sí, sí, porque yo siempre he dicho, a mí me gustaría que así como yo explico, me hubieran explicado, porque no es fácil entenderlo y más cuando estamos así. De Sí, cuando tantas yo entré a cosas. la hemodiálisis, yo decía, ¿qué es la heparina? ¿Qué es el filtro? ¿Por qué? ¿No? Y que nadie te explique y te crea más dudas. Oye, es normal que estén las máquinas alarmando tanto. Oye, ¿qué Ujú. es esto? ¿Dónde es la fístula? ¿Qué se conecta? Que no tiene uno muchas dudas. Pero poco a poco vamos a ir Sí, avanzando en estos 6 meses. Va usted a ver que es muy enriquecedor este diplomado. sí, yo le agradezco. Muchas gracias. Yo voy, estoy contentísima y voy empapada de mucha información, haciendo mis notas en lo que alcanzaba, pero nos están dando usted la oportunidad de que los dejen en el grupo para con más calma y tiempo estar más paso a paso Y el maestro Abel viendo toda la les da esta información. oportunidad de que sea sincrónico, de que ustedes puedan leer, ver la clase. Sí, Claro así que es. sí. Gracias. Bueno, pues me dio mucho gusto. No sé si todos se van a quedar en el diplomado y los que no dense la oportunidad. Nos estaremos viendo. Me parece que el maestro Abel este jueves que viene no va a haber diplomado, me dice. ¿No está por ahí el maestro Abel? Maestro Abel, o quién está la coordinación, o quién está. No, creo que el maestro Abel no se quiere manifestar. Bueno, pues que ya se los diga en el grupo de que tienen ustedes de WhatsApp y que a mí me lo hagan llegar y nos veremos si descansamos el próximo jueves, pues el próximo año creo, ¿no? Maestra, había comentado el maestro Abel que creo hasta enero, porque como los otros dos siguientes semanas son los festivos. Ay, sí, está bien entonces. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo año. Ya saben que mis mejores deseos para ustedes, que tengamos todos mucha salud, muchas bendiciones en nuestras familias, que todos sus propósitos se hagan realidad. Muchas felicidades para todos. Gracias, Muchas maestra, igual gracias. para todos. Bueno, pues nos vemos entonces hasta enero. Felices fiestas. Hasta luego. Gracias, hasta Y luego gracias, igualmente. maestra.